ríndense los de Waichu, perdónanlos afablemente. De los Collas, según dicen sus descendientes, murieron más de 6.000 por el mal concierto y desatino con que pelearon. Por el contrario, de la parte de los incas, por su orden y buen gobierno, faltaron no más de 500. Con la oscuridad de la noche se recogieron los unos y los otros a sus alojamientos, donde los Collas, sintiendo el dolor de las heridas ya resfriadas y viendo los que hablan muerto, perdido el ánimo y el coraje que hasta entonces habían tenido, no supieron qué hacer ni qué consejo tomar, porque para librarse por las armas peleando no tenían fuerzas, y para escapar huyendo no sabían cómo ni por dónde, porque sus enemigos los habían cercado y tomado los pasos, y para pedir misericordia les parecía que no la merecían por su mucha villanía y por haber menospreciado tantos y tan buenos partidos como el Inca les había ofrecido. En esta confusión tomaron el camino más seguro, que fue el parecer de los más viejos, los cuales aconsejaron que rendidos, aunque tarde, invocasen la clemencia del príncipe, el cual, aunque ofendido, imitaría la piedad de sus padres, de los cuales se sabía cuán misericordiosos habían sido con enemigos rebeldes. Con este acuerdo se pusieron, luego que amaneció, en el más vil traje que inventar pudieron, destocados, descalzos, sin mantas, no más de con las camisetas. Y los capitanes y la gente principal, atadas las manos sin hablar palabra alguna, fueron a enterarse por las puertas del alojamiento del Inca, el cual los recibió con mucha mansedumbre. Los Collas, puestos de rodillas, le dijeron que no venían a pedir misericordia, porque sabían que no merecían que el Inca la usase con ellos por su ingratitud y mucha pertinacia, que solamente le suplicaban mandase a la gente de guerra los pasase a cuchillo porque fuesen ejemplo para que otros no se atreviesen a ser inobedientes al Hijo del Sol, como ellos lo habían sido. El Inca mandó que un capitán de los suyos respondiese en su nombre y les dijese que su padre el Sol no lo había enviado a la tierra para que matase indios sino para que les hiciese beneficios, sacándoles de la vida bestial que tenían, y les enseñase el conocimiento del Sol, su Dios, y les diese ordenanzas, leyes y gobierno para que viviesen como hombres y no como brutos, y que por cumplir este mandamiento andaba de tierra en tierra, sin tener necesidad de ellos, atrayendo los indios al servicio del Sol. Y que como hijo suyo, aunque ellos no lo merecían, los perdonaba y mandaba que viviesen, y que de la rebeldía que habían tenido le había pesado al Inca por el castigo riguroso que su padre el Sol había de hacer en ellos, como lo hizo, que de allí delante se enmendasen y fuesen obedientes a los mandamientos del Sol, para que con sus beneficios viviesen en prosperidad y descanso. Dada esta respuesta, los mandó vestir y curar y que los tratasen con todo el regalo posible. Los indios se volvieron a sus casas pregonando el mal que su rebeldía les había causado, y que vivían por la clemencia del Inca. Redúcense muchos pueblos. El Inca manda hacer una puente de mimbre. La nueva de la mortandad de aquella batalla se derramó luego por toda la comarca, y que había sido castigo que el Sol había hecho en aquellos indios porque no habían obedecido a sus hijos, los incas, ni querido recibir sus beneficios. Por lo cual muchos pueblos que adelante había que tenían gente levantada y campos formados para resistir al Inca, los deshicieron, y sabida su clemencia y piedad, se fueron a él y le pidieron perdón y suplicaron los recibiese por sus vasallos, que ellos se hallaban dichosos de serlo. El Inca los recibió con mucha afabilidad y les mandó dar de vestir y otras dádivas, con que los indios fueron muy contentos, publicando por todas partes cómo los incas eran verdaderos hijos del Sol. Estos pueblos que vinieron a la obediencia del Inca fueron los que hay desde Waichu hasta Cayamarca, al mediodía, camino de los Charcas, donde hay 30 leguas de camino. El Inca pasó adelante de Cayamarca otras 24 leguas por el mismo camino real de los Charcas hasta Caracollo, trayendo a su servicio todos los pueblos que están a una mano y a otra del camino real, hasta llegar a la laguna de Paria. Desde allí revolvió al levante hacia los Antis, y llegó al valle que hoy llaman Chuquiapu, que en la lengua general quiere decir lanza capitana o lanza principal, que es lo mismo. En aquel distrito mandó poblar muchos pueblos de indios trasplantados porque reconoció que aquellos valles eran más calientes para llevar maíz que no todas las demás provincias que se encierran debajo de este nombre Colla. Del valle de Caracatu fue al levante hasta las faldas de la Gran Cordillera y Sierra Nevada de los Antis, que distan 30 leguas y más del camino real de Umasuyu. En aquellos caminos y en reducir la gente y dar traza a los pueblos que se poblaron, y en ordenar sus leyes y gobierno, gastó 3 años. Volvióse al Cozco, donde fue recibido con grandísima fiesta y regocijo.
Y habiendo descansado 2 o 3 años, mandó apercibir para el verano siguiente bastimentos y gente para hacer nueva conquista, porque no le sufría el ánimo estarse ocioso y porque pretendía ir al poniente del Cozco, que es lo que llaman Contisuyu, que tiene muchas y grandes provincias. Y porque había de pasar el gran río llamado Apurímac, mandó hiciesen puente por do pasase su ejército. Dióles la traza como se había de hacer, habiéndola consultado con algunos indios de buenos ingenios. Y porque los escritores del Perú, aunque dicen que hay puentes de Crisneja, no dicen de qué manera son hechas, me pareció pintarla yo aquí para los que no las han visto, y también porque fue esta la primera puente de mimbre que en el Perú se hizo por orden de los incas. Para hacer una puente de acuellas juntan grandísima cantidad de mimbre, que aunque no es de la misma de España es otra especie, de rama delgada y correosa. Hacen de 3 mimbres sencillas unas crisnejas muy largas, a medida del largo que ha de tener la puente. De 3 crisnejas de a 3 mimbres hacen otras de a 9 mimbres, de 3 de acuellas hacen otras crisnejas que vienen a tener en grueso 27 mimbres, y de 3 de estas hacen otras más gruesas, y de esta manera van multiplicando y engrosando las crisnejas hasta hacerlas tan gruesas y más que el cuerpo de un hombre. De estas muy gruesas hacen 5 crisnejas. Para pasarlas de la otra parte del río pasan los indios nadando o en balsas, llevan asido un cordel delgado, al cual atan una maroma como el brazo de un cáñamo que los indios llaman chaguar, a esta maroma atan una de las crisnejas y tiran de ella gran multitud de indios hasta pasarla de la otra parte. Y habiéndolas pasado todas 5, las ponen sobre 2 estribos altos que tienen hechos de peñas vivas donde las hallan en comodidad, y, no los hallando, hacen los estribos de cantería tan fuerte como la peña. La puente de Apurímac, que está en el camino real del Cozco a los Reyes, tiene el un estribo de peña viva y el otro de cantería. Los estribos, hacia la parte de tierra, son huecos con fuertes paredes a los lados. En aquellos huecos, de una pared a otra, tiene cada estribo atravesadas 5 o 6 vigas, tan gruesas como bueyes, puestas por su orden y compás como una escalera de mano. Por cada viga de estas hacen dar una vuelta a cada una de las crisnejas gruesas de mimbre de por sí, para que la puente esté tirante y no se afloje con su mismo peso, que es grandísimo, pero, por mucho que la tiren, siempre hace vaga y queda hecho arco, que entran descendiendo hasta el medio y salen subiendo hasta el cabo. Y con cualquier aire que sea algo recio, se está meciendo. 3 crisnejas de las gruesas ponen por el suelo de la puente, y las otras 2 ponen por pretiles a un lado y a otro. Sobre las que sirven de suelo echan madera delgada como el brazo, atravesada y puesta por su orden en forma de zarzo que toma todo el ancho de la puente, la cual será de 2 varas de ancho. Echan aquella madera para que guarde las crisnejas, porque no se rompan tan presto, y átanla fuertemente con las mismas crisnejas. Sobre la madera echan gran cantidad de rama atada puesta por su orden. Échanla porque los pies de las bestias tengan en qué asirse y no deslicen y caigan. De las crisnejas bajas que sirven de suelo a las altas que sirven de pretiles, entretejen mucha rama y madera delgada, muy fuertemente atada que hace pared por todo el largo de la puente, y así queda fuerte para que pasen por ella hombres y bestias. La de Apurímac, que es la más larga de todas, tendrá 200 pasos de largo. No la medí, mas tanteándola en España con muchos que la han pasado le dan este largo, y antes más que menos. Muchos españoles vi que no se apeaban para la pasar, y algunos la pasaban corriendo a caballo, por mostrar menos temor, que no deja de tener algo de temeridad. Esta máquina tan grande se empieza a hacer de solas 3 mimbres, y llega a salir la obra tan brava y soberbia como se ha visto, aunque mal pintada. Obra por cierto maravillosa, e increíble, si no se viera como se ve hoy, que la necesidad común la ha sustentado, que no se haya perdido, que también la hubiera destruido el tiempo, como ha hecho otras que los españoles hallaron en aquella tierra, tan grandes y mayores. En tiempo de los incas se renovaban aquellas puentes cada año, acudían a las hacer las provincias comarcanas, entre las cuales estaba repartida la cantidad de los materiales conforme a la vecindad y posibilidad de los indios de cada provincia. Hoy se usa lo mismo. Con la fama de la puente se reducen muchas naciones de su grado. Sabiendo el Inca que la puente estaba hecha, sacó su ejército, en que llevaba 12.000 hombres de guerra con capitanes experimentados, y caminó hasta la puente, en la cual halló buena guarda de gente para defenderla si los enemigos la quisieran quemar.
Mas ellos estaban tan admirados de la nueva obra cuán deseosos de recibir por señor al príncipe que tal máquina mandó hacer, porque los indios del Perú en aquellos tiempos, y aún hasta que fueron los españoles, fueron tan simples que cualquiera cosa nueva que otro inventase que ellos no hubiesen visto, bastaba para que se rindiesen y reconociesen por divinos hijos del sol a los que las hacían. Y así ninguna cosa los admiró tanto para que tuviesen a los españoles por dioses y se sujetasen a ellos en la primera conquista, como verlos pelear sobre animales tan feroces como al parecer de ellos son los caballos, y verles tirar con arcabuces y matar al enemigo a 200 y a 300 pasos. Por estas dos cosas, que fueron las principales, sin otras que en ellos vieron los indios, los tuvieron por hijos del sol y se rindieron con tan poca resistencia como hicieron, y después acá también han mostrado y muestran la misma admiración y reconocimiento cada vez que los españoles sacan alguna cosa nueva que ellos no han visto, como ver molinos para moler trigo y arar bueyes, hacer arcos de bóveda de cantería en las puentes que han hecho en los ríos, que les parece que todo aquel gran peso está en el aire. Por las cuales cosas y otras que cada día ven, dicen que merecen los españoles que los indios los sirvan. Pues como en tiempo del Inca Mayta Cápac era aún mayor esta simplicidad, recibieron aquellos indios tanta admiración de la obra de la puente que sola ella fue parte para que muchas provincias de aquella comarca recibiesen al Inca sin contradicción alguna, y una de ellas fue la que llaman Chumpiulca, que está en el distrito de Contisuyu, la cual tiene 20 leguas de largo y más de 10 de ancho. Recibiéronle por señor muy de su grado, así por la fama de hijo del sol como por la maravilla de la obra nueva que les parecía que semejantes cosas no las podían hacer sino hombres venidos del cielo. Solo en un pueblo llamado Huilili halló alguna resistencia, donde los naturales, habiendo hecho fuera del pueblo un fuerte, se metieron dentro. El Inca los mandó cercar por todas partes para que no se fuese indio alguno, y por otra parte les convidó con su acostumbrada clemencia y piedad. Los del fuerte, habiendo estado pocos días que no pasaron de 12 o 13, se rindieron y el Inca los perdonó llanamente y, dejando aquella provincia pacífica, atravesó el despoblado de Contisuyu, que tiene 16 leguas de travesía, halló una mala ciénaga de 3 leguas de ancho que a una mano y a otra corre mucha tierra a la larga, que impedía el paso del ejército. El Inca mandó hacer en ella una calzada, la cual se hizo de piedras grandes y chicas, entre las cuales echaban por mezcla céspedes de tierra. El mismo Inca trabajaba en la obra, así en dar la industria como en ayudar a levantar las piedras grandes que en el edificio se ponían. Con este ejemplo pusieron tanta diligencia los suyos que en pocos días acabaron la calzada, con ser de 6 varas en ancho y 2 de alto. Esta calzada han tenido y tienen hoy en gran veneración los indios de aquella comarca, así porque el mismo Inca trabajó en la obra como por el provecho que sienten de pasar por ella, porque ahorran mucho camino y trabajo que antes tenían para descabezar la ciénega por la una parte o por la otra. Y por esta causa tienen grandísimo cuidado de repararla, que apenas se ha caído una piedra cuando la vuelven a poner. Tienenla repartida por sus distritos, para que cada nación tenga cuidado de reparar su parte, y a porfía unos de otros la tienen, como si hoy se acabara, y en cualquiera obra pública había el mismo repartimiento, por linajes si la obra era pequeña, o por pueblos si era mayor o por provincias si era muy grande, como lo son las puentes, pósitos, casas reales y otras obras semejantes. Los céspedes son de mucho provecho en las calzadas porque, entretejiendo las raíces unas con otras por entre las piedras, las asen y traban y las fortalecen grandemente. Gana el Inca otras muchas y grandes provincias y muere pacífico. Hecha la calzada, pasó el Inca Mayta Cápac, y entró por una provincia llamada Olca, donde salieron muchos indios de guerra de toda la comarca a defenderle el paso de unas asperísimas cuestas y malos pasos que hay en el camino, que son tales que, aun pasar por ellos caminando en toda paz, ponen grima y espanto, cuanto más habiéndolos de pasar con enemigos que lo contradigan. En aquellos pasos se hubo el Inca con tanta prudencia y consejo, y con tan buen arte militar, que, aunque se los defendieron y murió gente de una parte y de otra, siempre fue ganando tierra a los enemigos. Los cuales, viendo que en unos pasos tan fragosos no le podían resistir, antes iban perdiendo de día en día, dijeron que verdaderamente los incas eran hijos del sol, pues se mostraban invencibles. Con esta creencia vana, aunque habían resistido más de 2 meses, de común consentimiento de toda la provincia lo recibieron por rey y señor, prometiéndole fidelidad de vasallos leales. El Inca entró en el pueblo principal llamado Olca con gran triunfo.
De allí pasó a otras grandes provincias cuyos nombres son Taurisma, Cotahuachi, Pumatampu, Parihuanacocha, que quiere decir laguna de pájaros flamencos porque en un pedazo de despoblado que hay en aquella provincia hay una laguna grande. En la lengua del Inca llaman cocha a la mar y a cualquiera laguna o charco de agua, y parihuana llaman a los pájaros que en España llaman flamencos, y de estos dos nombres componen uno diciendo Parihuanacocha, con el cual nombran aquella provincia que es grande, fértil y hermosa y tiene mucho oro, y los españoles, haciendo síncopa, le llaman Parinacocha. Pumatampu quiere decir depósito de leones, compuesto de puma, que es león, y de tampu, que es depósito. Debió ser por alguna leonera que en aquella provincia hubiese habido en algún tiempo o porque hay más leones en ella que en otra alguna. De Parihuanacocha pasó el Inca adelante, y atravesó el despoblado de Coropuna, donde hay una hermosísima y eminentísima pirámide de nieve que los indios, con mucha consideración, llaman Huaca, que entre otras significaciones que este nombre tiene, aquí quiere decir admirable, que cierto lo es, y en su simplicidad antigua la adoraban sus comarcanos por su eminencia y hermosura, que es admirabilísima. Pasando el despoblado, entró en la provincia llamada Aruni. De allí pasó a otra que dicen Coyagua, que llega hasta el valle de Arequipa, que según el padre Blas Valera quiere decir trompeta sonora. Todas estas naciones y provincias redujo el Inca Maita Cápac a su imperio con mucha facilidad de su parte y mucha suavidad de parte de los súbditos. Porque, como hubiesen oído las hazañas que los incas hicieron en los malos pasos y asperezas de la sierra de Olca, creyendo que eran invencibles e hijos del sol, holgaron de ser vasallos. En cada provincia de Acuellas paró el Inca el tiempo que fue menester para dar asillento y orden en lo que convenía al buen gobierno y quietud de ella. Halló el valle de Arequipa sin habitadores y, considerando la fertilidad del sitio, la templanza del aire, acordó pasar muchos indios de los que había conquistado para poblar aquel valle. Y dándoles a entender la comodidad del sitio, el provecho que se les seguiría de habitar y gozar aquella tierra, no solamente a los que la poblasen, sino también a los de su nación, porque en todos ellos redundaría el aprovechamiento de aquel valle, sacó más de 3000 casas y con ellos fundó 4 o 5 pueblos. A uno de ellos llaman Chimpa y a otro Sucaguaya, y dejando en ellos los gobernadores y los demás ministros necesarios, se volvió al Cozco, habiendo gastado en esta segunda conquista 3 años, en los cuales redujo a su imperio, en el distrito llamado Kuntisuyu, casi 90 leguas de largo y 10 y 12 de ancho por unas partes y 15 por otras. Toda esta tierra estaba contigua a la que tenía ganada y sujeta a su imperio. En el Cozco fue recibido el Inca con grandísima solemnidad de fiestas y regocijos, bailes y cantares compuestos en loor de sus hazañas. El Inca, habiendo regalado a sus capitanes y soldados con favores y mercedes, despidió su ejército, y, pareciéndole que por entonces bastaba lo que había conquistado, quiso descansar de los trabajos pasados y ocuparse en sus leyes y ordenanzas para el buen gobierno de su reino, con particular cuidado y atención del beneficio de los pobres y huérfanos, en lo cual gastó lo que de la vida le quedaba, que, como a los pasados, le dan 30 años de reinado, poco más o menos, que de cierto no se sabe los que reinó ni los años que vivió ni yo pude haber más de sus hechos. Falleció lleno de trofeos y hazañas que en paz y en guerra hizo. Fue llorado y lamentado un año, según la costumbre de los incas, fue muy amado y querido de sus vasallos. Dejó por su universal heredero a Cápac Yupanqui, su hijo primogénito y de su hermana y mujer Mama Cuca. Sin el príncipe, dejó otros hijos e hijas, así de los que llamaban legítimos en sangre como de los no legítimos. Cápac Yupanqui, rey V, gana muchas provincias en Kuntisuyu. El Inca Cápac Yupanqui, cuyo nombre está ya interpretado por los nombres de sus pasados, luego que murió su padre, tomó en señal de posesión la borla colorada y, habiendo hecho las obsequias, salió a visitar toda su tierra y la anduvo por sus provincias, inquiriendo cómo vivían sus gobernadores y los demás ministros reales. Gastó en la visita 2 años. Volvióse al Cozco. Mandó apercibir gente y bastimentos para el año siguiente, porque pensaba salir a conquistar hacia la parte de Kuntisuyu, que es al poniente del Cozco, donde sabía que había muchas y grandes provincias de mucha gente. Para pasar a ellas, mandó que en el gran río Apurímac, en el paraje llamado Huacachaca, se hiciese otra puente más bajo de la de Hacha, la cual se hizo con toda diligencia y salió más larga que la pasada, porque el río viene ya por aquel paraje más ancho. El Inca salió del Cozco y llevó casi 20.000 hombres de guerra.
Llegó a la puente que está 8 leguas de la ciudad, camino bien áspero y dificultoso que solamente la cuesta que hay para bajar al río tiene de bajada grandes 3 leguas casi perpendicularmente, que por el altura no tiene media legua, y de subida de la otra parte del río tiene otras 3 leguas. Pasando la puente, entró por una hermosa provincia llamada Yanaguara, que hoy tiene más de 30 pueblos, los que entonces tenía no se sabe, más de que el primer pueblo que hay por aquella banda, que se dice Piti, salió con todos sus moradores, hombres y mujeres, viejos y niños, con gran fiesta y regocijo, con grandes cantares y aclamaciones al Inca, y lo recibieron por señor y le dieron la obediencia y vasallaje. El Inca los recibió con mucho aplauso y les dio muchas dádivas de ropas y otras cosas que en su corte se usaban traer. Los del pueblo Piti enviaron mensajeros a los demás pueblos de su comarca, que son de la misma nación Yanaguara, avisándoles de la venida del Inca y cómo lo habían recibido por rey y señor. A cuyo ejemplo vinieron los demás curacas y con mucha fiesta hicieron lo mismo que los de Piti. El Inca los recibió como a los primeros y les hizo mercedes y regalos, y para mayor favor quiso ver sus pueblos y pasearlos todos, que están en espacio de 20 leguas de largo y más de 15 de ancho. De la provincia Yanaguara pasó a otra llamada Aymara. Entre estas dos provincias hay un despoblado de 15 leguas de travesía. De la otra parte del despoblado, en un gran cerro que llaman Mucansa, halló gran número de gente recogida para resistirle el paso y la entrada de su provincia, que tiene más de 30 leguas de largo y más de 15 de ancho, rica de minas de oro y plata y plomo y de mucho ganado, poblada de mucha gente, la cual antes de la reducción de los pueblos tenía más de 80. El Inca mandó alojar su ejército al pie del cerro para atajar el paso a los contrarios, que como gente bárbara, sin milicia, habían desamparado sus pueblos y recogiéndose en aquel cerro por lugar fuerte, sin mirar que quedaban atajados como en un corral. El Inca estuvo muchos días sin quererles dar batalla ni consentir que les hiciesen otro mal más de prohibirles los bastimentos que podían haber, porque forzados de la hambre se rindiesen, y por otra parte les convidaba con la paz. En esta porfía estuvieron los unos y los otros más de un mes, hasta que los indios rebeldes, necesitados de la hambre, enviaron mensajeros al Inca, diciendo que ellos estaban prestos y aparejados de recibirle por su rey y adorarle por hijo del sol, si como tal hijo del sol les daba su fe y palabra de conquistar y sujetar a su imperio. Luego que ellos se hubiesen rendido, la provincia Umasuyu, vecina a ellos, poblada de gente belicosa y tirana, que les entraban a comer sus pastos hasta las puertas de sus casas y les hacían otras molestias. Sobre lo cual habían tenido guerras con muertes y robos, las cuales, aunque se habían apaciguado muchas veces, se habían vuelto a encender otras tantas, y siempre por la tiranía y desafueros de los de Umasuyu, que le suplicaban, pues habían de ser sus vasallos, les quitase aquellos malos enemigos y que con esta condición se le rendían y le recibían por príncipe y señor. El Inca respondió por un capitán que él no había venido allí sino a quitar sin razones y agravios y a enseñar todas aquellas naciones bárbaras a que viviesen en ley de hombres y no de bestias, y a mostrarles el conocimiento de su dios el sol, y pues el quitar agravios y poner en razón los indios era oficio del Inca, no tenían para qué ponerle por condición lo que el rey estaba obligado a hacer de oficio, que les recibía el vasallaje, mas no la condición, porque no le habían ellos de dar leyes, sino recibirlas del Hijo del Sol, que lo que tocaba a sus disensiones, pendencias y guerras, lo dejasen a la voluntad del Inca, que él sabía lo que había de hacer. Con estas respuestas se volvieron los embajadores, y el día siguiente vinieron todos los indios que estaban retirados en aquellas sierras, que eran más de 12.000 hombres de guerra, trajeron consigo sus mujeres e hijos que pasaban de 30.000 ánimas, las cuales todas venían en sus cuadrillas, divididas de por sí la gente de cada pueblo, y, puestos de rodillas a su usanza, acataron al Inca y se entregaron por sus vasallos, y en señal de vasallaje le presentaron oro y plata y plomo y todo lo demás que tenían. El Inca los recibió con mucha clemencia, y mandó que les diesen de comer, que venían traspasados de hambre, y les proveyesen de bastimentos hasta que llegasen a sus pueblos, porque no padeciesen por los caminos, y mandóles que se fuesen luego a sus casas.